Buenos días, buenas tardes, buenas noches, relojito en marcha, estamos aquí, yo en Gandía, Albert Villanueva en Gavá, 8 de febrero, 10:34 de la mañana. Hemos adelantado un poquito la entrevista, yo se lo agradezco a Albert, porque así pues ya tenemos el domingo por delante para hacer todas nuestras cositas. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, por lo que dices tú, así esta tarde tenemos fiesta. Ahí, ahí está, que hay ciertas obligaciones, pero también hay que disfrutar. No puede ser todo escribir y Sí, no, estar al no. pie del cañón, ¿no? He estado escuchando que el sofá me decía, ven, 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 o sea que esta tarde iremos. Perfecto, perfecto. Pues bueno, Albert Villanueva es un profesor de secundaria, escritor y también lector compulsivo, con lo cual es el candidato perfecto para tener una charlita aquí conmigo. Él nació en 1962 en Gavà, como decía, en Barcelona, donde aún vive y desarrolla su labor educativa y literaria. ¿Cómo ha sido esa labor durante todos estos años, ahora que ya se acerca el ocaso, Albert? Pues muy gratificante, porque seguramente la profesión de profe es una de las más sacrificadas, ¿no? De las más sacrificadas y las más sacrificantes, porque te da muchas satisfacciones, es muy dura, mucho más dura de lo que la gente se piensa. La sociedad, cuando habla de un profe, solo habla de las vacaciones, pero hay mucha cosa detrás. Y entonces, yo he tenido la suerte de disfrutarlo mucho. Mi primera idea no era ser profe, sino que era ser periodista, y cambié en el último momento. Y es una de aquellas decisiones que dices, joder, pues la acertaste, chaval, la acertaste. Claro que sí. Aquí hemos roto algunas lanzas ya por los profesores. A ver, los profesores como todo, ¿no? Es decir, como cualquier profesión. Yo también he sido estudiante, he tenido profesores buenos, he tenido profesores peores. Me acuerdo, tengo un recuerdo bastante gratificante de algunos de ellos, principalmente de algunos de literatura y demás, de otros no tanto, porque al final, pues bueno, cuenta lo que es la persona muchas veces y bueno, pero la verdad es que la labor que hacéis es, a ver, una labor educativa y cultural y de acompañamiento, ¿no? A los chavales y eso es muy complicado a la edad de la adolescencia. En casa es complicado, imagínate, con veintitantos y tú que habrás vivido los cuarenta y tantos en su día, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, no, está claro. Yo cuando al final me decidí por ser profe, yo tenía claro a qué profes que yo había tenido me quería parecer y a cuáles no me quería parecer, está claro. ¿Entiendes? Porque yo, yo he sufrido un poco el sistema educativo español, que es muy especial. Lo he sufrido desde los dos lados. Lo he sufrido como alumno y lo he sufrido como profe. O sea que llevo dentro del... Claro, tengo 63, pues que llevo dentro del sistema educativo 60 años, ni más ni menos. O sea que... Pues imagínate, Sí, sí. bueno, tú y yo hemos estudiado la EGB, hemos estudiado el BUP, hemos estudiado el COU, y tú ahora, pues, te tuviste hace poco, hace unos años, bueno, hace poco, no, hace No, hace ya veintitantos años, sí. años, Sí, tuviste que ir remodelándote, ahora todavía aún más con todo el tema de las tecnologías, las nuevas tecnologías, los TIC, que es a lo que tú te dedicas un poquito ahora, desde hace años, vamos, que es tu especialidad. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ha cambiado la educación desde que tú empezaste hasta hoy en día? ¿Y es mejor, es peor o es diferente? esa es la pregunta del millón. Mira, el primer libro que yo publiqué... Ujú. Uy, perdón, que se ha movido la cámara, perdona. Nada, tranquilo. Es que hablamos de educación y se remueve todo. Fue este, que se titulaba Yo no quiero ir a esta escuela, y que era una crítica al sistema educativo español. El sistema educativo español eh, deja mucho que desear, porque, joder, cuando hablamos de educación, de sistema educativo, de seguida nos viene a la mente Finlandia, ha sido la palabra clave, ¿no? La gran diferencia entre Finlandia y España es que en 40 años Finlandia ha tenido una ley educativa y en 40 años España ha tenido 8 leyes educativas. Y eso lo dice todo, porque significa que no ha habido un pacto de Estado a nivel de educación, y cuando venían unos
lo primero que hacían era derribar lo que habían hecho los otros en el poder, ¿no? Entonces ha sido un desastre, sí. Porque si hay dos pilares importantes y que deberían ser intocables en un Estado, es la sanidad y la educación. Y ahí no tendría que haber manera de meterle mano desde el gobierno. Y aquí ha sido todo lo contrario. Ha sido un arma arrojadiza entre los partidos políticos, tanto la sanidad como la educación. Y así nos va, Yo siempre, no siempre, sino desde que uno tiene uso de razón, y no hablo del uso de razón que te viene en la adolescencia, sino cuando uno lleva años trabajando en un sistema y se va dando cuenta de lo que falla y se va dando cuenta de lo que tú puedes aportar y de lo que tú puedes hacer, tengo claro que los de arriba no nos van a salvar el sistema educativo. Por lo tanto, tiene que ser uno mismo el que desde dentro de su clase sea el que remueva, el que innove, ¿me entiendes? Digan lo que digan los de arriba. Tú ya vendrán a por mí, o ya vendrán a por ti, o ya vendrán. Pero si esperamos que nos lo han demostrado, si esperamos que los de arriba se pongan de acuerdo, los de arriba, yo siempre explico un hecho que me parece muy definitorio, ¿no? Cuando aquí en Cataluña, parece que era la época del tripartito, cuando gobernaba PSC, Esquerra, las izquierdas, el conseller de Cultura era Maragall, el hermano de Pascual Maragall, era Ernest Maragall. Y entonces él llamó a la gente de educación más importante de España de aquellos momentos, los popes de la educación, y les preguntó, a ver, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el sistema educativo en Cataluña? Y aquella gente le dijo, bueno, tienes que hacer esto y esto. Y su siguiente pregunta fue, ¿y cuándo veré resultados de esto? Y le dijeron, hombre, pues tendrás que dejar que pase una generación. O sea, dijo, no, pues entonces no me interesa porque yo tengo 4 años y quiero resultados en 4 años, ¿me entiendes? O sea, es lo que hemos dicho de que si hubiera un pacto educativo, pues no miras a corto término de 4 años, ¿no? Pero... Totalmente. Pues por aquí han pasado pues educadores y educadoras como Margarita Bocusu, ha pasado también otros que de piano, como Almudena Fuentes, también ha pasado Pepa Morato de filosofía, han pasado Toni Solano, ha pasado también María Pareja. Es decir, a mí me gusta hablar con vosotros porque la educación es la base de la enseñanza y también la base de la escritura y de la lectura, tan importante en lo que está relacionado con la escritura. De ahí que probablemente tú seas un lector voraz y que eso pues te haya ayudado a escribir tus libros, porque recordemos que Albert Villanueva también tiene una carrera de escritor a las espaldas con varias décadas en la enseñanza, pero también ha publicado desde 2017 varias obras que exploran temas educativos, como bien decía él, algunos históricos también y otros de novela negra. Su primer libro fue el ensayo pedagógico Yo no quiero ir a esta escuela, como bien decía antes. Él analiza en él los errores del sistema educativo español, como bien nos decía. Luego, más tarde, incursionó en la narrativa histórica con Por hacer a tu muerte compañía, que está ambientada en la Barcelona anarquista de los años 20. Y me gustaría que me hablases un poco de esa novela y si la tienes a mano, pues nos leyeras la sinopsis y nos dijeras pues cómo creció esa novela en ti. Esta novela me parece que se publica en finales del 17, finales del 18, pero es una novela que yo tenía en la cabeza desde hacía 10 años y en realidad la había empezado 10 años atrás. Toda la documentación, toda la investigación y posiblemente el primer tercio de la novela era del 2008. ¿Vale? Lo que pasa es que se quedó allí arrinconada por cuestiones laborales y cuestiones familiares. No había manera de tirarla para adelante, los críos eran pequeños y no encontraba tiempo para escribirla. Precisamente fue la publicación de ese ensayo pedagógico, el de Yo no quiero ir a esta escuela, el que me dio ánimos y fuerza para decir, oye,
A ver si ahora sí que puedes retomar aquella novela que llevabas en la cabeza y la puedes plasmar. Y realmente así fue, ¿no? Y es una novela, como tú dices, que habla de la Barcelona anarquista de los años 20 y 30, porque yo cuando decidí escribir ficción, yo tuve claro dos premisas que me iban a acompañar en toda mi trayectoria, fuera la que fuera. Yo me marqué dos premisas en mis obras. Una es que todas iban a suceder en Gavà, que es mi ciudad, ¿vale? O sea, que Gavà, mi ciudad, no iba a ser solo escenario de las obras, sino que iba a ser también un personaje más de las novelas, ¿vale? Y la segunda premisa era que en todas mis novelas iba a haber una mirada al pasado, a la historia, porque a mí me gusta mucho la historia y además creo que demasiado fácilmente olvidamos la historia, ¿vale? Y de la historia hay mucho que aprender. Y muchas veces momentos claves de la historia se han olvidado y se piensa que no, esto ya venía de serie. Y por ejemplo, esos años de 20 y 30 de los movimientos anarquistas, de las grandes luchas obreras, fueron lo que consiguieron muchas de las cosas que aún que tenemos laboralmente, que no nos han quitado aún, se consiguieron a base de lucha, de grandes huelgas, de asesinatos de líderes obreros, ¿entiendes? Yo qué sé, la jornada laboral de 8 horas, ¿vale? Eso se consiguió con una huelga en la canadenca salvaje, ¿no? Pues eso demasiadas veces lo pasamos por alto. Bueno, esto ya es pasado, ¿no? Joder, es pasado, pero es nuestro pasado. Y es difícil entender el presente sin echar la vista al pasado, ¿no? Entonces, yo decidí que en todas mis obras iba a haber esa mirada al pasado. Fueran novelas más históricas como esta, como Por hacer a tu muerte compañía, o fueran novelas negras como las otras 3 que tengo, que son novelas negras, pero en todas hay una mirada al pasado porque eso me permite mostrar épocas que a mí me interesa o creo que vale la pena conocer, ¿no? Perfecto. Yo voy a pasar, ahora que estamos hablando ya de tu escritura y de ti como escritor, paso a lo que es el fondo de pantalla, que me he creado aquí un poquito con ayuda de herramientas digitales. Albert Villanueva, ahí demuestra tu compromiso con la literatura. Te hemos puesto las gafitas y todo. Y una máquina de escribir. Hostia, una BT-32 como la que tenía cuando estudiaba yo. ¿Cómo me gustaría tenerla, aunque fuera para ponerla encima de una estantería? Además de verdad, ¿eh? Y estos teléfonos también de baquelita, ¿no? Que hemos utilizado nosotros, sí, rotatorios y tal. La verdad es que bien. Mira, hablabas de luchas sociales. Yo siempre intento separar lo que es la política de la literatura, pero es que a veces es imposible, porque es lo que decías tú, ¿no? Los derechos obreros se han conseguido gracias a la lucha obrera, gracias a las luchas sindicales, gracias a la muerte, a la sangre caída de mucha gente que ha tenido que luchar. A la represión porque en esos años 30 la represión vino de dos lados. El empresario ponía el dinero y el Estado ponía las armas y se iba a por los líderes obreros, ¿eh? Así es, eso lo hemos representado en tu obra, gracias a las luchas raciales, sobre todo, pues bueno, ahora mismo podemos tomar como referente más cercano lo que son las luchas raciales en Estados Unidos, de que, bueno, al fin y al cabo, los ciudadanos de raza negra llevaban las medallas, pero no se las podían colgar al cuello, como es el caso de Mohamed Ali, que no podía ir a un restaurante con su medalla y comer tranquilo, ¿no? Y no podían ir a un autobús, como es el caso de sí. Ni a lavabos, había lavabos para blancos y lavabos para negros. Y fuentes y autobuses iban al final.
etcétera, ¿no? Y todo eso, afortunadamente, pues se dio un paso adelante. La lucha de las mujeres también, como hemos destacado en este programa más de una vez, también todo lo que tenemos gracias, todo lo que tienen las mujeres gracias a la lucha también de muchas mujeres del siglo XIX, del siglo XX, que lucharon y bueno, y que están ahí, ¿no? Es decir, y bueno, todo esto se ve representado en tu novela y tú tomas como escenario Gavá. Yo, que he escrito hace poco mi primera novela en mi ciudad natal, que se llama El Zumbido en Cádiz, a mí me resultó mucho más fácil recrear los escenarios que cuando a ver, la cabra tira al monte, ¿no? Yo estudié filología inglesa y me gusta mucho la literatura anglosajona. Entonces, al final, pues he escrito en algunos territorios estadounidenses que yo mismo me he creado, ¿no? De la costa este y tal. Y allí he desarrollado, pues, bueno, nosotros somos hijos del cine también y he desarrollado algunas de mis premisas allí, ¿no? Pero cuando desarrollé mi premisa en Cádiz, pues fue diferente porque todo era muy fácil de palpar, muy fácil de oler, muy fácil de sentir. Entonces, los 5 sentidos los tenía yo a flor de piel porque sabía lo que escribía. ¿A ti te pasa algo así con Gavá y por eso recreas tus escenarios en tu ciudad natal? Sí, sí, evidentemente yo soy lector, ya te digo, compulsivo y sobre todo de novela negra, y yo siempre disfruto más cuando leo una novela, por ejemplo, que pasa en Barcelona, que no una que pasa en Manhattan, ¿vale? Porque sí, he estado en Manhattan 15 días, pero Barcelona la conozco paso a paso, ¿no? La conozco calle a calle, y eso te hace la lectura más próxima. Como escritor, uno puede poner su trama en cualquier sitio y más en la actualidad, porque hoy en día te puedes documentar perfectamente por cómo se vive en un pueblo de Arkansas, yo qué sé, ¿vale? Pero yo creo que sientes más, ¿no? Incluso la escritura cuando estás hablando de sitios que realmente conoces y más como es mi caso, que siempre hay esa mirada al pasado y por tanto yo hablo mucho no solo del Gavá de hoy en día, sino del Gavá de mi infancia y de mi juventud, que era muy diferente el de ahora, porque ahora Gavá es una ciudad con casi 50.000 habitantes. Cuando yo nací era un pueblo de 20.000 habitantes, de calles sin asfaltar, sin coches por las calles. Entonces esa mirada también al pasado de la ciudad, creo que yo la disfruto mucho y creo que también sirve para... una de las mayores satisfacciones que tengo es que cuando algún lector del mismo Gavá me dice, ostras, he descubierto cosas del pueblo, de la ciudad que yo no conocía, ¿no? Eso es una satisfacción. Por el lado contrario hay gente que me dice, hombre, no te encierras demasiado hablando de tu ciudad, ¿por qué no lo pones en Barcelona, que es una ciudad más cosmopolita y más conocida? Digo, mira, una novela se mueve por los personajes. Y las historias de una novela, al final, la historia en sí, es la misma en Gavá que en Cádiz, que en Extremadura, que en el País Vasco. Porque los personajes se mueven por los impulsos primarios del ser humano. Impulsos buenos, impulsos malos. El amor, la amistad, la ayuda y los malos, la ira, la rabia, el rencor, la envidia, la venganza. Eso pasa en la literatura, pasa desde la época de los griegos. Todas las obras literarias hablan de lo mismo, hablan de pulsiones humanas. Y eso es igual en Gavá que en Extremadura, ¿me entiendes? Por tanto, para mí no es ningún hándicap de ninguna manera el centrar en Gavá. ¿Y nos podrías leer esa sinopsis? La de Conocer a tu muerte compañía. Sí, y luego ya volveremos Sí. un poquito a lo que es la anterior, tu ensayo. Vale. Mira, dice, Julia Rovira vuelve a Gavá 20 años después y comienza a trabajar en el centro de historia de la ciudad. Siempre ha echado de menos al abuelo que no conoció, al abuelo que murió 5 días antes del nacimiento de su padre. Esa ausencia siempre la ha mortificado y la imagen que guarda de él
es la que su familia le conformó a base de recuerdos. Pero un día, en su nuevo trabajo, descubre una foto donde aparece su abuelo junto a Francesc Macià. Y aquel hallazgo desencadenará una investigación que le permitirá conocer realmente a aquel joven idealista de los años 20. La novela se mueve en dos planos, la investigación de Julia en el presente y la vida de Martí, el abuelo de la protagonista, en el pasado. Poco a poco, Julia irá descubriendo un abuelo muy diferente al que le habían hecho conocer y que, unas veces por principios y otras por necesidad, se vio implicado en los movimientos anarquistas e independentistas de aquellos años. Al mismo tiempo, Julia irá recuperando la infancia y la juventud que dejó abandonadas cuando marchó de la ciudad. Una novela, por tanto, de recuerdos y de pasados. Muy bien. Háblanos un poco de Julia Rovira. ¿Quién es Julia Rovira y cómo es Julia Rovira? Julia Rovira es una mujer, en la novela comienza creo que en el 2007 y Julia en ese 2007 tendría unos 40 y pocos. Y ella vuelve a Gavà, digamos, con una mochila cargada de piedras, ¿vale? Vuelve a Gavà arrastrando los pies y como última carta para resarcirse como persona. Ella había huido de Gavà a los 20 y pocos años y vuelve un poco arrastrando, ¿no? Peleada con su pasado, peleada con su ciudad, y casualmente Julia Rovira tiene la misma edad, tenía en el 2007 la misma edad que tiene el autor de la novela. Con lo cual, los recuerdos que Julia Rovira tiene del Gavà de su infancia y de su juventud son los mismos que los del autor, ¿vale? Por tanto, Julia Rovira, digamos que tiene mucho ahí que ver con el autor, ¿no? Esos recuerdos al pasado, esos recuerdos a la infancia, son los míos, claro, son los míos. Entrelazados. Y me pregunto yo, ¿por qué buscas un personaje femenino y no un personaje masculino? Eso fue un juego literario que me impuse yo mismo. Quise ponerme a prueba a ver si era capaz de meterme en la piel de una mujer y de expresar los sentimientos de esa mujer, ¿no? Fue una imposición que me hice yo como juego literario, ¿no? Para ver si era capaz de desarrollarlo correctamente. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Lo disfruté tanto que al final Julia Rovira, que es la protagonista de esta novela, aparece como personaje secundario en las otras 3 novelas que tengo del Inspector Pruna. Julia Rovira aparece con un papel importante en esas novelas. Estupendo. Me ha recordado a mí estos años 20, estos años 30, porque yo soy un poco más joven que tú, y me ha recordado a mí, pues bueno, la época de mis abuelos, ¿no? No sé si tú tuviste la fortuna de conocerlos. Yo hay una cosa que, bueno, me arrepiento, entiéndeme, todo el mundo es hijo de su edad, ¿no? De quizás no haberle preguntado a mi abuelo más por todo lo que había vivido en su día, en la guerra, que si fue panadero, que si tal, cosas que ahora he averiguado con el tiempo, gracias a los archivos y tal, que uno se comienza a rascar, ¿no? Pero con la edad, pues cuando te salen esas inquietudes y esas preguntas y te asaltan y dices tú, puñeta, ¿por qué no le pregunté yo a este hombre en su día, que él también era bastante cerrado y era bastante hermético, porque había vivido cosas Era una época de muchos silencios, pero eso sí que es cierto, eso que dices. Yo ahora lo que daría por poder tener conversaciones sentándonos con mi abuelo, con mi abuela, incluso con mi padre, ¿no? Porque es eso que cuando eres joven, y más en la época que yo era joven, cuando yo tenía 14 años, aparte de no saber nada de la vida, no sabíamos nada de la historia de España, porque no nos la explicaban. Evidentemente, Franco murió cuando yo tenía casi 14 años. Por tanto, la historia conocíamos la parte sesgada que querían enseñarnos. Y además, en todas las familias habían silencios. Silencios por miedos,
silencios por la represión, silencio por lo que fuera, y no se hablaban de determinados casos. Y la novela con la que estoy yo ahora metido, que es una novela que habla precisamente del exilio, de la gente que salió de la guerra civil cruzando la frontera hacia Francia, el 500.000 de personas que se fue, habla de eso y habla está basada en un hermano de mi abuela que fue uno de esos que se fueron. Y yo esa historia no la había escuchado nunca en mi casa. Hasta que en el año 76, una vez muerto Franco, ese familiar volvió a España. ¿Vale? Pero yo no había escuchado nunca eso. Esos silencios. Hostia, yo ahora daría lo que fuera por poder hablar con todas esas personas que vivieron eso y poder escarbar todo lo que no escarbamos en su momento. Yo tuve la fortuna de entrevistar a mi abuela en el podcast Voces de Metrópolis que tengo con dos compañeros, Sebastián G. Sánchez y Jacobo Cortés. La entrevisté a la edad de 102 años. Ella con 103 falleció y tenía la cabeza en su sitio hasta 3 días antes de fallecer porque, bueno, ya empezaron un poquito lo que es las alucinaciones, ¿no? Y tal. Pero estuvo hasta último momento totalmente lúcida. Y tuve la fortuna de que me contó muchas cosas de mi abuelo y de sus hermanos y demás, y de la guerra y de los bombardeos, y me contó muchas cosas bastante terribles, ¿no? Digámoslo así. Y la verdad es que, pues, lo que te comentaba, una vez que uno se va enterando de esas cosas, pues le despiertan otras, ¿no? Le despiertan ciertas preguntas, ¿no? Y bueno, ella me decía eso, lo que tú comentabas un poco, ¿no? Le preguntaba sobre Franco, no me acuerdo, no te acuerdas, abuelas, pero si te acuerdas de cuando recogía bellota con 6 años, no me acuerdo. Y bueno, ¿y tú votar? No, yo he votado una vez o ninguna. Y dices tú, no sé, llamaba mucho la atención y bueno, me alegro también de que gente como tú escribas esas obras y después te adentres también en otras, como son, por ejemplo, la novela negra, que a mí me llama tanto la atención, ¿no? Porque tú tienes una serie protagonizada por el inspector Pruna, que bueno, que es un apellido que entiendo catalán, ¿no? Porque Pruna es ciruela, ¿no? En catalán, si no me equivoco. Exacto. Es un homenaje, además, ese personaje, es un homenaje a un amigo que era Mossos d'Esquadra, que era un cargo importante entre los Mossos d'Esquadra y que murió hace unos años de un cáncer salvaje y que él se llamaba Joan Prunera. En catalán, prunera es el árbol de la pruna, ese sería el ciruelo y la pruna es la ciruela. Entonces, es un poco, ese personaje es un poco homenaje a mi amigo, sí. Yo estuve viviendo 2 años en Andorra y fui profesor también de primaria, aunque sea licenciado en secundaria, y conocí a mi mujer y ya nos vinimos a Gandía y yo ya, pues bueno, seguí estudiando catalán y demás, y después valenciano, y la verdad es que estoy puesto en estos temas, aunque sea de Cádiz, ¿no? Porque me llama la atención. ¿Viviste en Andorra? Viví en Andorra 2 años. Bien, allí conocí a mi mujer. Mi hijo mayor está viviendo allí, sí, ahora. Muy bien. Pues, tu hijo mayor sea un poquito más joven que yo tengo 49, él tendrá 30. Sí, él va a hacer 30 ahora, sí. Perfecto. Pues bueno, pactos, rencores y nunca, ¿no? Son las historias que entrelazan memoria, misterio, violencia y algunas emociones profundas, ¿no? Sí, es una trilogía, 3 historias y aquí se acaba el universo Pruna. En realidad el universo de Pruna está formado por 5 historias, las 3 novelas, Pactos, Rencores y Nunca, y 2 narraciones cortas que regalo en mi página web, que son unas como a modo de precuelas, donde vemos al Pruna joven, 2 precuelas de 30 páginas que se llaman Ultraje y Archivado. ¿Por qué? Porque yo soy un poco friki. Y entonces las 5 historias, cada historia comienza por una letra del apellido de Pruna. Pactos, Rencores, Ultraje, Nunca y Archivado. Por suerte escribí sobre un Mossos d'Esquadra, no sobre un Ertzaintza, que si no el apellido hubiera sido más largo y el universo hubiera sido mucho más largo.
Muy bien. Pues son historias que entrelazan memoria, misterio, violencia, emociones profundas, como decíamos, y ahí tú reflejas un poquito tu visión de la vida y la escritura y también la lectura, que está, tú tienes un amor por la lectura importante, pero también están presentes la música y la pasión por transmitir conocimientos y la humanidad a través de tus textos y la labor docente que has realizado a lo largo de tu vida. ¿Cómo se entrelazan todas esas pasiones, la música, la escritura, el conocimiento, la humanidad, un toque filosófico en tu obra? Pues dejándolo fluir, o sea, disfrutándolo, disfrutando desde cada proceso de la escritura, disfrutando desde el momento de la documentación, ¿no? Del escarbar. Cada una de esas novelas, de las 3 novelas de Pruna, la causa, el motivo, el que produce el asesinato en la actualidad, se arrastra desde un hecho del pasado, ¿vale? Y eso me hace poder echar la mirada al pasado y sacar a la luz un hecho de Gavà, de la zona, que creo que es importante, que muchas veces se olvida. Por ejemplo, en Pactos, pues retrocedemos hasta el año 62, que fue el año de las grandes riadas que hubo en Cataluña. En la parte del Vallès, en Sabadell, Rubí, Tarrasa, hubo unas riadas que mataron a 1000 personas. Una especie de Dana valenciana, ¿vale? Pero mucho más grave porque la gente entonces era gente pobre, recién llegada, que vivía en las rieras, en barracas, en cuevas, ¿no? Murieron 1000 personas. Esas son las más conocidas, pero 3 meses después hubo unas riadas aquí en Gavà, ¿vale? Pues yo saco a la luz esa historia, o recuerdo un poco esa historia, como germen del asesinato que ha pasado hoy en día y que tendrá que descubrir el inspector Pruna. En la última, en Nunca, nos vamos hasta el año 76, que fue la huelga de la fábrica Roca, la de los sanitarios. Fue una de las primeras grandes huelgas de la... Iba a decir de la democracia, mentira. Franco había muerto, pero aún no era una democracia porque aún no se habían hecho ni las elecciones generales. Una huelga de 95 días. Que pensemos que en aquella época... en Roca, que era la segunda empresa más grande española después de SEAT, trabajaba prácticamente la mitad de Gavà y la mitad de Viladecans, que es el pueblo de al lado, dependía de la fábrica Roca, y fueron 95 días de huelga. Una huelga importantísima que se ha olvidado, pues a mí me sirve para sacarla otra vez a la luz y que se conozca un poco, ¿no? Eso, la parte histórica la ligo de esa manera. La parte musical, que es clave dentro de mi vida, y ahí detrás se ven algunos de los vinilos que tengo, es parte de mi vida. Entonces, lo que yo he hecho es que mis personajes tengan un superpoder, no de Marvel, no un superpoder de Marvel, pero sí que tienen el poder de la música, el poder de poder encontrar la canción que refleja su momento vital, ¿vale? Y entonces, a lo largo de todas las novelas tienen una banda sonora de 20 o 25 canciones en las cuales de vez en cuando aparece una canción, el protagonista escucha una canción que la letra de esa canción refleja perfectamente cómo se encuentra en ese momento. Entonces, eso a mí me ha hecho investigar, reescuchar muchos de mis discos buscando una canción que la letra me fuera bien para ese momento de la novela. Porque yo tenía claro qué cantante o qué grupos querían que salieran en la novela, pero no me sirve cualquier canción. Tenía que buscar la canción perfecta, ¿no? Pues de esa manera he ido aglutinando todos esos tics que yo tengo como escritor, ¿no? La música, la historia. Yo quiero creer que la lectura, los años de lectura me han servido. O sea, yo siempre digo que escribir más o menos he escrito desde siempre, desde joven he escrito, pero publiqué muy tarde. Empecé a publicar en el 2016. Quiero pensar que es que me estaba entrenando.
Y entrenarse, un escritor se entrena leyendo. Es condición viviendo, ¿no? sine qua non, y viviendo. Yo creo que no podríamos escribir las mismas historias con 40 que con 50 o que con 60. No, porque no eres la misma persona con 40 que con 20. Y entonces el bagaje que vas adquiriendo, eso yo creo que se refleja primero se refleja en tu día a día, ¿no? En tu manera de pensar, en tu manera de enfrentarte al mundo, y por tanto la literatura es una parte más, la escritura es una parte más. Sí. Yo creo, y bueno, sin desestimar a los escritores jóvenes, que la escritura con la edad se vuelve mucho más madura. Bueno, yo quiero pensar que también, evidentemente, cada edad tiene sus pros, ¿no? Porque seguramente también la falta de miedo, el impulso de joven también es positivo, ¿no? Y sale. Pero bueno, es que la experiencia, otra cosa no, pero la edad te da experiencia. Eso está claro. Sí, sobre todo en narrativa. En poesía quizás se pueda expresar porque se expresan muchas más emociones. Sí. Pero en narrativa se adquieren técnicas, se adquieren más estilo, se adquiere también más conocimiento, la manera de escribir que tú necesitas, que tú quieres, que pide cada historia. Y quizá eso también lo del tiempo. Sí, y está claro que la evolución tuya, tú evolucionas a lo largo de la vida con los años, está claro. Yo tengo muchas discusiones a nivel musical, como la música nos gusta mucho, y soy, digamos, que miembro de un club de fans de un grupo inglés. Siempre hay discusiones, ¿no? Pero dinos cuál. Jethro Tull. Y Jethro Tull. De la falta. Muy bien. Pues yo soy el presidente del club de fans español de Jethro Tull y llevamos este año será el número 23 que hacemos una convención nacional aquí en Gavà, y vienen gente de toda Europa a esa fiesta, a esos conciertos gratuitos que hacemos, vienen miembros del grupo, una cosa de frikis nivel top, ¿sabes? Pero tenemos muchas discusiones con eso, porque hay gente, los talibanes del grupo dicen, a ver, es que a mí me gustaba mucho más en los años 70 el grupo. Joder, que en los años 70 el cantante y el compositor tenía 22 años y ahora tiene 60 años o 70 años. Esa persona no es la misma, ha evolucionado. Porque claro, yo tampoco soy el mismo que con 20 años, ¿no? Soy diferente. Claro. Y tengo claro que esta novela, la primera novela que escribí y que es de hace 8 años, si ahora me la releyera, estoy seguro que cambiaría cosas. Claro. Porque mi visión, pues quiero pensar que también ha mejorado como escritor y seguramente irá cambiando cosas. Pero, bueno, pues son normal, ¿no? Son hijas de su tiempo también. Claro, es así. Yo sí retoco alguna historia, normalmente sería en cuestiones de estilo, sobre todo, y cambiar muy poco de la trama. Pero bueno, en fin, siempre te vienen tus cositas y dices tú, bueno, pues tampoco estaría mal una segunda edición, a mi rollo, a mi manera, ¿no? Y hacer algo nuevo. Me parece que era Antonio Azorín, que estaba siempre reescribiendo y corrigiendo sus obras. Y me parece que no sé cuántas versiones diferentes de su obra hay, pero cada año y medio las cambiaba, ¿verdad? Perfecto. Así van ganando peso y costando más dinero con el tiempo. Y yo te quería preguntar, cuando hablabas de roca, entiendo yo, porque ahora hay muchísimas marcas de porcelana, etcétera, ¿no? Pero tú te refieres a lo que es los sanitarios, ¿no? Sí, los sanitarios. En los años, hasta hace poco, era un monopolio porque no había un váter que no fuera roca. Exactamente. De hecho, se hablaba, ¿no? Voy a hablar con el señor Roca. Voy a visitar al señor Roca. Exactamente. Había como un pequeño chiste con todo eso, ¿no? Porque todo era roca, el lavabo, el fregadero. La fábrica Roca se instala en Gavà, porque ya existía en Manlleu. Se instala en Gavà en el año 1917. Y tiene, digamos, dos momentos de suerte en la fábrica Roca. Una es que cuando se instala en Gavà ya había estallado la Primera Guerra Mundial y entonces las fronteras se cierran y ellos se encargaban de hacer al principio solo radiadores de hierro colado. Y normalmente esos radiadores, los temas de calefacción, venían del extranjero.
como con la guerra civil, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, se cierran las fronteras, no se pueden importar, entonces ellos se quedan con todo el mercado nacional y eso les hace subir. Eso fue en el 17. Y en el 29 fue cuando se deciden a los sanitarios hacer el tema de porcelana, bañeras y sanitarios. Y entonces es eso, es un monopolio, era un monopolio en España. Era, ya te digo, la segunda empresa más importante de España. Trabajaban solo en Gavà porque tenía otra factoría en Sevilla y otra en Alcalá de Henares. Solo en Gavà trabajaban 4.500 personas en el año 76. Hoy en día en Roca trabajan 300 personas. ¿Vale? Porque evidentemente el sistema de trabajo ha cambiado, ¿vale? Pero claro, 4.500 personas trabajando de un pueblo que entonces tenía 24.000, significa que una de cada 5 personas trabajaba en Roca. O sea, más de la mitad de la población activa de Gavà vivía en Roca. Con lo cual, que tenían trabajo asegurado prácticamente, claro, ¿no? Las generaciones siguientes. Eso significaba que la economía de la ciudad dependía de Roca, directamente por el sueldo de Roca o indirectamente porque las tiendas, los talleres, las panaderías, todo vivía de Roca. Claro, 95 días de huelga significó un bloqueo para la ciudad. Yo de esa época, claro, cuando la huelga de Roca, 76, yo tenía 14 años. Ni idea de lo que era la vida, ni idea de lo que era la historia. Yo solo tengo 2 recuerdos de esa huelga. La primera es que mi colegio estaba al lado de la Rambla de Gavà y muchas tardes cuando salíamos del colegio a las 5 nos encontrábamos la Rambla como si fuera una película de guerra. 3.000 personas en la Rambla, los grises disparando pelotas de goma y botes de humo, gente corriendo, gente gritando, y nosotros los críos era que viendo como si fuese una película, no entendían lo que pasaba. Ese es el primer recuerdo que tengo. Y el segundo recuerdo que tengo es que mis padres tenían una tienda de comestibles en un barrio de las afueras de Gavà, en un barrio obrero, en un barrio donde el 90% de ese barrio trabajaba en Roca. Y yo recuerdo las listas de fiados que tenía mi padre. De las mujeres que entraban a la tienda y le decían, Tomás, me llevo una botella de leche, apúntamela. Y ver las listas interminables de cosas fiadas que había dejado mi padre en la tienda. Esos son los 2 recuerdos que yo tengo. Y a partir de los cuales empecé a estirar y a investigar y a descubrir lo que realmente significó esa huelga, que no solo fue una huelga laboral, sino que aquellos chavales, porque eran gente joven de 20 y pocos años, aquellos trabajadores, se pensaban que iban a cambiar España. Franco llevaba un año muerto y aquella huelga no solo buscaba mejoras laborales, sino mejoras sociales y políticas y de todo, ¿no? Hasta que los despertaron a base de hostias y a base de todo, ¿no? Pero bueno, por eso me gustaba tanto esa época de la huelga, sí. Muy bien, lo explicas muy bien. Y eso que quede, como tú decías, como un dato histórico para las nuevas generaciones y que aprendamos un poquito de todo lo que es esto que tú escribes y que representas también en tus novelas. Y hemos hablado de Julia Rovira, pero no hemos hablado del inspector Pruna. Y por supuesto, basado en esta persona de la que tú hablabas, a la que le tenías mucho cariño, me gustaría que hablases en la ficción, el inspector Pruna, ¿cómo es? Pues el inspector Pruna tiene mucho que ver con Julia Rovira porque es un personaje con un carácter parecido a Julia. Por eso al final se hacen amigos. El inspector Pruna es un mosso d'esquadra que también se había marchado de Gavà. Él había en su juventud, tiene un desengaño que le lleva a romper con el pasado y le lleva a huir de Gavà porque Gavà solo le trae recuerdos de ese dolor que pasó.
Él solo viene a Gavà porque tiene su madre. Entonces solo viene a visitar a su madre. Él es Mossos d'Esquadra, está en Sabadell, en la central de Mossos d'Esquadra que está en el edificio Egara. Y cuando viene a Gavà viene de visita a su madre. La trilogía comienza cuando recibe una llamada de que su madre ha muerto. Su madre estaba en una residencia de ancianos, su madre ha muerto y él viene a enterrar a su madre. Pero cuando él llega a la residencia, hay algo que le hace sospechar de que la muerte de su madre no ha sido natural. Entonces, Pactos consiste en la investigación de la muerte de su madre, ¿vale? Y eso nos lleva a escarbar en ese pasado del año 60, con las riadas, etcétera, etcétera. Él tiene que quedarse en Gavà muy a su pesar, porque vuelvo a decir que él, todo lo que encuentra en Gavà le remite a ese pasado que le hizo daño, ¿vale? Bueno, él soluciona el caso de Pactos, descubre lo que ha pasado con su madre y una vez resuelto el caso al final de la novela, él quiere marcharse, evidentemente, quiere seguir huyendo. Pero justo en el final de Pactos, cuando él se está despidiendo para irse, llaman a la comisaría porque han encontrado un cadáver en un sitio histórico de Gavà. Y eso hace que Pruna tenga que quedarse para enfrentarse a rencores a la segunda novela. Y en esa segunda novela vemos a un Pruna, vamos descubriendo a lo largo, porque cada novela, digamos que policialmente es conclusa, o sea, el caso acaba en cada novela, pero la trayectoria vital de Pruna va por debajo en las tres novelas. En esa segunda novela vamos descubriendo el motivo por el que Pruna estaba peleado con la ciudad, pero al mismo tiempo vamos viendo como poco a poco Pruna, también con la ayuda de Julia, va haciendo las paces con su pasado y con su ciudad, ¿vale? Pero recibe, digamos, también al final de esa novela una hostia en forma de tumor. Él va sufriendo muchos dolores de cabeza, entonces le descubren que tiene un tumor, ¿no? Acaba Rencores y llegamos a Nunca, digamos que es cuando, unos meses después, cuando Pruna ya ha recibido el tratamiento para su tumor, él está de baja, pero aparece otro cadáver en Gavà y él pide colaborar en ese caso, aunque esté de baja, pide colaborar. Entonces eso será Nunca, pero en Nunca lo que yo quise para dar final a la trilogía era presentar a un Pruna al cual le quitaba, digamos, la capa de superhéroe y lo mostraba muy humano, con muchos miedos, con la manera como enfrentarse a la enfermedad, cargada de miedos y de toma de decisiones, ¿vale? Pruna tiene que tomar decisiones duras con su enfermedad y entonces quería mucho centrarme en el Pruna persona, en el Pruna enfrentándose al espejo. Es una imagen que utilizo mucho en la novela, ese Pruna enfrentado al espejo en casa de su madre, ¿no? El espejo que te demuestra realmente cómo estás y te muestra las heridas, las magulladuras del tiempo y de la salud, ¿no? Entonces ahí en esa novela hay una trama policial importante, pero hay una trama humana con ese Pruna enfrentándose a la enfermedad que para mí fue importante y que me sirvió mucho porque yo la trilogía la tenía diseñada desde el principio. Antes de escribir la primera palabra de Pactos, yo sabía cómo iban a ser las tres novelas y sabía cómo iba a acabar. Sabía lo que le iba a pasar a Pruna en cada momento y cómo acabaría la trilogía. Yo sabía que Pruna tenía que enfrentarse a esa enfermedad, sabía cómo quería que se enfrentara, pero en medio de la trilogía mi madre sufrió un cáncer de ese tipo. Y yo tengo claro que la experiencia con mi madre me sirvió mucho en esta novela de Nunca, porque
la manera como mi madre se enfrentó a la enfermedad, la manera como mi madre tomó decisiones, la visión que yo tenía cuando iba al oncológico a acompañar a mi madre, la visión que yo tuve del resto de enfermos que entraban por allí, eso me ha servido para plasmarlo en la novela. Y desgraciadamente, la muerte de mi madre creo que me ayudó a que esa novela fuera mucho mejor de lo que en principio yo tenía planeado. La trama humana subyacente siempre enriquece muchísimo lo que es las historias, y eso está presente también en tus novelas, junto a todo lo que es la amalgama de lo que es el escenario, la historia y los pilares de lo que es la literatura y la escritura creativa en general, ¿no? Yo te quería preguntar, volviendo un poco a lo que era el ensayo que tú escribiste, yo no quiero ir a esta escuela, ahí cuestionas aspectos de la educación actual. ¿Tú qué crees que debería cambiarse con más urgencia y por qué? Mira, yo creo mucho en las palabras. Y en el sistema educativo creo que hay una cosa, que las palabras nos ayudan a entender lo que tendría que ser una escuela. Generalmente decimos que una escuela es un centro de enseñanza. Incluso el departamento de la Generalitat que se encarga de la educación se llama, ahora se llama educació, pero mucho tiempo se llamó la Conselleria d'Ensenyament, ¿vale? La Consejería de Enseñanza. La palabra enseñanza significa que el protagonista de la acción es el que enseña, es el profe, es el centro de la historia. En un sitio donde se enseña, el protagonista es el que enseña. Yo creo que una escuela no tiene que ser un centro de enseñanza, tiene que ser un centro de aprendizaje, porque en el momento que ponemos la palabra aprendizaje, estamos poniendo como protagonista al alumno que aprende. Y por tanto cambian los roles por completo. Porque en un sitio de aprendizaje, el profe no está en una tarima y es el que lo sabe todo y el que riega con su sabiduría a los demás, sino es el que está al lado del alumno ayudándole en su proceso de aprendizaje. Las cuestiones semánticas lo que cambian, cambia la foco y la manera y la perspectiva de ver las cosas. Sí. Y aún todavía en algunas facultades permanecen los atriles, que está el profesor por encima de los alumnos y demás y tal, que bueno, que como una visión de que la persona se vea mejor, bien, pero que hay muchos que se bajan de ese escalón y se ponen al mismo ras de los alumnos. Sí, yo creo que esa es la clave. Y es lo que te he comentado antes, que las leyes, los cambios de sistema, al final lo que hacen es marear la perdiz, ¿no? Sin meter el dedo en el foco, ¿no? Y por eso al final creo yo, la experiencia que me dice, pues tienes que hacerte tú tu programación y cuando te meten en clase cerrar la puerta y todo en tus manos. Y es que la ley me dice que tengo que hacer la programación de una manera y bueno, pues no, yo siempre digo lo mismo, no tenía el PP una contabilidad B, pues tú tienes una programación A y una programación B. Que te vienen a exigir una programación, toma, aquí tienes la A, mira, te gusta, es bonita, queda bien. Cuando me cierro en casa hago la programación B, que es la que creo que va a dar resultados con mis alumnos, y ya está. Y ya está. Esto evidentemente te lo da también la experiencia. Eso cuando tienes 20 y empiezas a haber acabado la carrera y te metes por primera vez en una clase, pues vas encorsetado con lo que te van marcando, ¿no? Pero poco a poco tienes que ir liberándote de esas ataduras que nos ponen por encima. Yo, vamos, eso
la experiencia que tengo después de 40 años de estar en una clase. Porque si no, al final, ¿sabes lo que pasa? Que en una escuela, el sistema educativo en una escuela es un ente muy inmovilista, que cuesta mucho cambiarlo. Cualquier cambio, la sociedad va a una velocidad que te cagas y la escuela va a trompicones, ¿no? Yo recuerdo cuando en los años 80, claro que no habían ordenadores aún, ni nada, ni internet, ni nada, se planteó la televisión y el vídeo como herramientas educativas, ¿no? Porque empezaron a salir muchos documentales, programas que te podían ayudar en las explicaciones. Se metió en todas las clases una televisión y un vídeo. ¿En qué quedó la cosa? Pues que la televisión y el vídeo se utilizaban para los días que llovía y no podía salir al patio, ¿sabes? Para entretener a los críos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se incorporan esos elementos novedosos en su momento, pero no se da tiempo al profesor para que organice actividades con ese material. Te enchufan el material, pero no me das... A ver, los cambios requieren tiempo de preparación y a los profesores no se les da tiempo de preparación. Entonces, con lo cual, muchas veces esos elementos novedosos que entran en el aula acaban convirtiéndose más en una cosa decorativa que no en una cosa útil. Y como además la evolución de la tecnología es tan rápida, hostia, ahora que me estaba acostumbrando al vídeo, ¡pum!, me lo han cambiado por el ordenador y empiezas de cero otra vez. Y ahora un DVD y yo tenía el vídeo VHS. Y comienzas otra vez con el problema. Hostia, no tengo tiempo. Cuando empiezas a encontrar tiempo, vas preparando cosas, ¡pum!, ya te han cambiado otra vez la cosa. Y te quería preguntar, ¿el proceso de transición entre escribir ensayos pedagógicos más formativos hasta embarcarte en la escritura de una novela histórica, como Por hacer a tu muerte compañía, cómo fue? Bueno, ya te he dicho que yo escribí desde adolescente, escribía narración corta, relatos cortos, historias cortas, que evidentemente se quedaban en el fondo de un cajón o en el disco duro del ordenador y me daba hasta vergüenza que la gente los leyera. Eso los conozco yo y sé dónde están, y si no, algunos los rompí, supongo. El paso fue... Ese ensayo pedagógico, el yo no quiero ir a esta escuela, en realidad empezó también como unos escritos personales, como unas reflexiones personales, hablando un poco de todo, pero hablaba de eso, de la innovación, del tema de los deberes, del tema de no sé qué, del tema de la autoridad, capítulos cortos de reflexión, sin interés ni idea de llegar a publicarlos. Si al final se publicaron fue pues porque me fueron empujando gente que lo leyó, pues, al final me decidí por publicarlos. Pero le estoy muy agradecido a ese libro porque fue el que me dio ánimos para retomar esa novela que yo tenía empezada desde hace 10 años. Y en un lector como tú, un lector recurrente, un lector que no para, ¿no?, de querer más y más, ¿qué tipo de influencias literarias ves tú en tu obra, o algunas que te hayan podido decir algunos lectores que tú hayas dicho, esta me ha gustado, a mí esta me ha calado? Joder, hombre, es que a mí, yo estoy en una época en que cuando me miran o hablan conmigo y me dicen la palabra escritor, miro para atrás, ¿sabes? A ver a quién se están refiriendo, ¿sabes? Porque es una palabra, escritor, Pero tú, ¿cuántas obras llevas ya, Albert? Yo llevo 4 novelas, ese ensayo pedagógico. Ahora publicaré a final de mes una novelita corta. Bueno, sí, son... ¿Y aún así te persigue el síndrome del impostor con el mazo? Sí. Porque vas cogiendo confianza, evidentemente. Y cuando un lector te dice, hostia, cómo he disfrutado con tu novela, esa noche no duermes de lo inflado que estás, sí. Pero
Claro, es que muchas veces tenemos la idea, ¿no? El escritor es un tío como Cervantes, ¿no? Con las puñetas y con el collarín aquel blanco, La ¿no? lechuguina, ¿no? Se Sí, llamaba, ¿no? sí. Entonces, no sé, me parece un poco hasta pretencioso pensar, no, es que mi literatura se parece a tal autor, hostias. Pero No, pero inconscientemente de sí, autores que tú hayas podido ver, por sí, ejemplo, ¿no? Dices tú, alguien que escriba terror y dice, no, yo es que he leído mucho a Stephen King y probablemente o haya leído mucho a John Katzenbach o a Preston sí. and Child en novela negra y quizá ellos me hayan influenciado. ¿Con quién te comparan a ti para que tú no seas el que te compares a ti mismo? Yo quiero pensar que todo el bagaje que yo he conseguido leyendo, de una manera o de otra, se ve reflejado en las novelas. Pero es cierto que yo daría, como vamos a decir un dedo, no vamos a decir la mano, por parecerme un poco a mi lector de cabecera, que es Francisco González Ledesma, que es el padre de la novela negra española, y con el cual yo he disfrutado muchísimo y que me encanta su manera de escribir. O sea, tú coges un libro de González Ledesma, lo abres al azar por cualquier página, te lees esa página y estoy seguro que encuentras una frase que la subrayaré y diré, hostia, yo mataría por ser el creador de esta frase, ¿no? Es cierto, yo tengo un amigo que yo siempre digo que este sí que es escritor profesional porque ha escrito muchísimas novelas, porque ha ganado premios importantes, que es Vicente Álvarez de Valladolid, que también es muy amante de González Ledesma, y él me dice, hostias, esas frases cortas que tú utilizas muchas veces, esas frases directas, se parecen mucho al maestro, como llamamos nosotros a González Ledesma, ¿no? Pues muy Ojalá, bien. ojalá, 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 ojalá. Bueno, cambiamos influencias por referentes y vamos por válida la respuesta de Albert para que no haya aquí ninguna disputa. Entonces, tenemos como referente a Ledesma. Y yo te quería preguntar, bueno, te quería hacer una propuesta, a ver qué te parece. Como tú eres un friki de pro como yo te voy a hacer un juego friki a ver qué eres capaz de responderme. Lo primero que se te ocurra sin ampliarnos mucho, pero bueno, si hay que matizar algo, se matiza porque aquí el Va, tiempo no es un bastante enemigo. directo. Aquí el tiempo es un aliado siempre y sobre todo si estamos a gusto. Eso no hay prisa nunca. Bien, bien. Pero yo te voy a presentar esto y a ver cómo te desenvuelves tú en esta especie de trivial, prueba, pasapalabra friki, a Muy ver bien. qué tal se te va, ¿vale? Que pensemos que estamos de domingo por la mañana, ¿eh? O sea, Venga, venga, pues eso ya comenzamos con la kriptonita, el domingo por la mañana. Tú, si fueras un superhéroe literario, ¿cuál sería tu superpoder como escritor? hostias. Esta es la primera, ¿no? La primera va fuerte. Conseguir más tiempo para escribir. Ajá. O sea, tú consigues más tiempo para escribir, saca el tiempo donde sea, ¿ese es tu superpoder? Sí. Muy bien. Intento organizarme El para encontrar empeño. el tiempo. Sí. Perfecto, empeño y constancia, eso es un gran superpoder. Después, ¿cuál sería tu debilidad? Pues, el perder el tiempo. La procrastinación. Esa palabra la odio porque mira que es fea. Podrían haber encontrado otra palabra más bonita, pero sí que es cierto que, y eso yo lo he notado después de la pandemia, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando el periodo de la pandemia, que fue una locura y en un colegio fue una locura, cuando conseguimos volver a las aulas presencialmente, yo tenía antes de la pandemia unas rutinas creativas muy marcadas y muy claras y muy efectivas. Después de la pandemia me costó mucho mantener esas rutinas, porque llegaba mucho más fatigado, mucho más, supongo que el estrés, el ir con la mascarilla, los miedos, eso me rompió por completo las rutinas y conseguí al mismo tiempo de trabajo, pero no era efectivo. Y eso me pasa cada vez más porque
debe ser una cosa de la edad. El cuerpo se cansa, cada vez estás más, por muy activo que seas, el rendimiento del cuerpo no es el mismo con 63 que con 55. Por eso hemos hecho nosotros la charlita esta por la mañana, para descansar por la tarde, ¿sabes? Exactamente. Pues perfecto. Y yo te quería preguntar, si tú pudieras vivir dentro de un universo literario, pero teniendo que aceptar también sus peligros, ¿cuál elegirías y por qué no sobrevivirías más de una semana? Hombre, en el Manhattan de los años 30 y 40, cuando el nacimiento de la novela negra policíaca americana, la Hard Boiled, del halcón maltés y todo eso, yo al lado de Humphrey Bogart duraría muy poquito. Pero te gustaría vivir esa época. Sí, sí, me gustaría verlo, hombre. Ahí está, Además, con el cigarrito en la barra, el el coñac y whisky viendo cómo está con la mujer fatal de y turno, viendo ¿no? entrar la mujer fatal, vamos, eso sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué personaje literario elegirías para compartir piso y cuál te resultaría insoportable? Me gustaría compartir piso al menos una temporada con Méndez y con Carballo. Ajá. Méndez es el investigador de González Ledesma y Carballo de Montalbán. Y con el que no podría es con la, ¿cómo se llamaba? La Salinger era la del sueco aquel de, ¿cómo se llama? Aquel sueco que sacó 3 novelas. Sí, ya sé Tenían quién me títulos muy hablas. largos. Las de la gasolina y eso. Exactamente, sí. Pues la Salinger era la coprotagonista, ¿no? La hacker aquella que era un terremoto. Yo me volvería loco con aquella mujer al lado. Lisbeth Salander. Ahí. Muy Soy bien. muy Aquí malo para los nombres. la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Exactamente. Muy bien, Exactamente. lo he tenido que buscar en San Google, ¿eh? Porque esto tiene su miga. Sí, sí. Y después te quería también, a ver, la siguiente, a ver cómo te desenvuelves. De momento vas muy bien, ¿eh? Lleva un aprobado, Albert, te estoy dando el aprobado, a ver Haciendo cómo un sigue la examen. cosa. A ver cómo sigue la cosa. Si tu proceso creativo fuera una criatura fantástica, ¿cuál sería? Hostias, ahí me matas porque la fantasía me gusta muy poco, ¿eh? Te ayudo. Dragón, orco, Sauron, el monstruo Un Pokémon. un Pokémon. Hostia, no sé. Un dragón. Un ser fantástico podría ser el hombre invisible. Venga, tomémoslo como tal. Venga, Pues vale, eso. perfecto. Pues el hombre invisible. ¿Qué cliché literario odias, pero en secreto, así, un pecado culpable, tú lo disfrutas cuando está bien llevado a cabo? Un cliché. Uh-huh. Un cliché literario. El del investigador mortificado, ¿no? El detective mortificado. Si te fijas, mi personaje Pruna es un inspector mortificado, no mortificado por el alcohol o mortificado por una mujer, pero sí que está mortificado por su pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quise darle un poco de vuelta a ese detective o investigador mortificado, ¿no? Pruna lleva siempre un anillo que realmente es el que le une a ese pasado doloroso. Uh-huh. Y no se lo ha querido quitar nunca. Casi como de manera masoquista, ¿no? Uh-huh. Necesita sentir ese anillo. Y muchas veces en las novelas juego con la escena de esa de que él necesita tocarlo, moverlo, aunque sepa que le hace mal, ¿no? Uh-huh. Perfecto. A mí, yo siempre lo digo, ¿eh? No soy amante de los clichés, pero tampoco soy enemigo. A mí me gustan los clichés con gusto. A mí me gustan esos personajes mortificados y están bien presentados y si al final tienen aristas y están de alguna manera originalmente
presentados y al lector al final va a conectar con ellos, porque yo considero que todo es un cliché. Sí, sí, sí. Y al final el personaje tiene que ser creíble. Ya está, tiene que ser creíble. La cosa más repetida del mundo, si la haces creíble, es totalmente válida, porque para tu personaje le valdrá, ¿vale? Si lo justificas bien, si el lector, sobre todo, ve que ese cliché no es una impostura, sino que tiene su motivo, su causa y su desenlace, pues perfecto. Muy bien. Estaba con mala leche. ¿Qué libro te habría gustado a ti escribir, pero sin cambiar ni una coma porque sabes que lo estropearías? Cualquiera de González Ledesma, pero, o sea, hay un libro que no es una novela de González Ledesma, se titula Historias de mis calles, que es como unas memorias suyas, que yo las veces que me lo he leído 2 o 3 veces, o sea, dices, pero ¿cómo es posible que escribiendo unos recuerdos puedas ponerle a la gente la piel de gallina? Historias de mis calles. Tú como amante de la literatura y del cine me vas a entender cuando hables de un huevo de Pascua. ¿Algún huevo de Pascua en alguna de tus obras que no haya sido descubierto y que tú mantengas en secreto y puedas contarnos aquí? Hay un hecho, creo recordar que es en esta novela. ¿Título? El Por hacer a tu muerte compañía, que fue la primera, la protagonizada por Julia Rovira, que creo que solo me lo comentó un lector que se quedó porque al principio de la novela hay... Hostia, es que tampoco lo recuerdo muy bien. Hay una frase que sale la palabra... Hostia, no sé si recuerdo si es abuelo o nieta, que rompe un poco... No, es en Pactos. Es muy bien. La primera de Pruna. Por eso te he pedido título, porque a veces ayuda a recordar. Sí. En la primera de Pruna, no es la de Pruna. Es el rencor. Ahora venga. Que llega. Aquí hay 5 asesinatos. Sí. Y en el primer asesinato, sí. En estas novelas del Pruna, aparte de la investigación del Pruna, hay algunas páginas en que escuchamos la voz del asesino, ¿vale? En el texto está puesto en cursiva y es como unas palabras del asesino. Y en el primero de los asesinatos hay una palabra que remite al asesino, ¿vale? Que cuando llega al final dice, coño, si con razón había dicho eso. Pero eso, recuerdo que solo me lo han comentado 1 o 2 personas. Sí. Eso podría ser un huevo de Pascua. Estamos en el notable ya, Albert? Bien. Ya hemos pasado del bien al 7. Notable bajo, ¿eh? Me ha costado 3 intentos esta, ¿eh? Me ha costado 3 intentos hasta recordarlo. Del 5 pasado al 6, al 7, estamos en el 7 ahora. Así que ahora te tienes que poner las pilas y brillantez. A ver si me compran la bicicleta. Si saco un 10, igual me compran una bicicleta. Hablando de literatura y de cine, vamos a conjuntar ambas y te voy a hacer una pregunta. En el fondo, a ti, ¿qué villano, ya sea de la literatura o del cine, te parece la persona más razonable de su historia? Personaje de ficción, de película o de serie. O de serie o de literatura que te parezca. El villano, El villano. Que tú le veas las motivaciones y digas, es que en realidad lleva razón. Quedaría mal decirte que cualquiera de los asesinos que salen en las 3 novelas de Pruna, porque precisamente
ese ha sido uno de mis objetivos en esas novelas. Y es que el lector empatice con el asesino. No que lo justifique, pero que llegue a empatizarlo. Qué difícil es eso, ¿verdad, Albert? Sí, pero es que yo soy de la opinión de que yo no creo en asesinos múltiples de estos psicópatas. Evidentemente los hay. Y en Estados Unidos más seguramente. Pero a mí estos asesinos que cuando matan se le ponen los ojos en blanco y tienen una erección, no me gustan ni me los creo. Yo creo que cualquiera puede convertirse en un asesino. Que en un momento determinado cualquier ser humano no sabe cómo reaccionaría en una situación y creo que cualquiera podía ser un asesino, matar a alguien. Y el ejemplo más claro... perder el control en algún momento dado. El ejemplo más claro lo tenemos cuando se produce un asesinato en un barrio y llegan las cámaras de televisión y preguntan a los vecinos, ¿no? Y dicen, uy, pues parecía una persona muy... A mí me saludaba cuando entraba en el ascensor, ¿vale? Pues sí, porque al final los asesinos de mis novelas son eso, gente normal que en un momento determinado se ha visto abocado a ese asesinato, ¿no? Perfecto. Por tanto, no sabría decirte un personaje en concreto, porque además soy muy malo para los nombres, pero cualquier asesino que me haga sentir empatía, llegar a entenderlo y al menos preguntarme, joder, ¿y yo qué hubiera hecho? ¿No? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Para mí ya me vale. Muy bien. Si pudieras reescribir el destino de un personaje clásico, solo para fastidiar a los lectores, ¿a quién elegirías y qué harías? Un personaje clásico, reinventar su final. Sí, reescribirlo. Hostia, pues mira, voy a decirte una cosa, la primera que me ha venido a la cabeza, ¿eh? Don Juan Tenorio. ¿Y qué harías? Es una obra que yo me la pasé muy bien. Las veces que he leído Don Juan Tenorio de Zorrilla, me lo pasé muy bien, me pareció muy divertido. Un personaje, hostia, muy español, ¿sabes? Muy español. Y al final, pues yo le hubiera dado una segunda oportunidad, porque ese personaje, siendo un crápula hasta los 60 años, hubiera dado mucho más juego. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí, sí. ¿Crees sí, que la sí. gente puede cambiar? Sí, sí. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Para bien y mal. Estamos en constante evolución. O sea, yo no soy el mismo que cuando tenía 20 años, ¿no? Y ahora soy como soy, pues porque seguramente a los 40 me pasó algo que me dirigió hacia aquí. En el sentido de que vivir la misma vida 2 veces creo que sería imposible. O sea, que todo te va a moldear. ¿Por qué, Albert, por qué a los 40 o 40 y tanto nos cambia la vida o la manera de verla? Yo creo, se lo escuché decir a un filósofo una vez, no recuerdo quién, porque llega un momento, sobre todo en esa época, en que parece que la vida te va mucho más rápido, ¿no? Que te pasan los años volando, ¿no? Dices, ¿dónde se han metido estos últimos 20 años? Y escuché a un filósofo que decía que eso pasa porque cuando te vas haciendo mayor vas acumulando recuerdos. A un crío, yo recuerdo que cuando tenía 10, 12, 13 años, a mí los veranos me parecían eternos. Y ahora un verano se ha pasado ya. Y el filósofo decía que era por eso, porque la acumulación de recuerdos, no sé, no recuerdo qué justificación daba, pero yo me quedé con que la acumulación de recuerdos hace que en la vida tenga la sensación de que la vida te pasa mucho más rápido. Y no sé si pasa a partir de los 40, 40 y algo, pero yo te puedo decir que tengo 63 y que los últimos 20, porque mis 2 hijos pequeños, uno va a hacer 22 y el otro 20, y digo, pues si hace 2 días los llevaba de la mano, los llevaba en el carro, ¿dónde se han metido estos últimos 20 años? ¿No? ¿Cómo han pasado aquí? ¿He estado durmiendo? ¿He estado en coma o algo? La manía más que te gustaría quitarte quizá o que te parezca un tanto absurda que tienes tú cuando escribes y que si la viera alguien diría, este hombre, ¿qué le pasa? Pues mira, yo muchas veces
me pongo música mientras escribo. Pero claro, la música es el otro gran vicio que tengo yo. Entonces hay muchas veces que yo me pongo aquí detrás en el tocadiscos, me pongo un disco, estoy delante del ordenador y al cabo de 3 minutos estoy tocando la batería, ¿sabes? Y digo, bueno, vamos a dejar que acabe esta cara del disco y después nos ponemos con el... Necesito la música, pero la música en determinados momentos me absorbe y si alguien me viera por la ventana que tengo aquí al lado diría, este tío ¿le ha dado un tic ahora o qué está haciendo? Vale. Esto ya tenemos el 8 y seguimos, ¿eh? Nos quedan subiendo, pocas. y subiendo. Hoy me tomo el vermut. ¿Tú qué libro consideras una obra maestra, pero a quien se lo recomendaras le dirías como advertencia, ojo que te va a romper emocionalmente? Hostia, es que yo leo muchísimo, porque este último año me he leído, por ejemplo, me parece que han sido 56 libros, muchos, pero tengo no la capacidad, es que acabas un libro, empieza el otro y te olvidas a sea que sea un libro que te ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, que te ha roto, yo evidentemente, si tuviera que recomendar un libro, me iría a un clásico seguramente y recomendaría El Quijote, porque ahí lo encuentras todo, ahí tienes de todo, ¿no? Pero que me haya roto, joder, aquí voy a cagar la nota también que iba yo, ¿eh? Aquí... te voy a intentar ayudar, alguna distopía, para septiembre. La carretera de Cormac McCarthy, no sé, alguna distopía, algún libro más emocional, algún ensayo. Vale. A mí me chocó, porque además lo leí cuando no tenía que habérmelo leído, que fue Johnny cogió su fusil. Pero es que ese... Pues que me lo leí en la mili. Es una introspección total, ¿eh? Es que me lo leí en la mili, que es lo peor que puedo hacer, porque evidentemente habla de eso, de aquel y hay soldado. Hay una versión cinematográfica muy dura sí, también. Sí. Una novela antibelicista y voy yo con 20 añitos y me lo leo en la mili y casi que no salgo de la litera en 3 días. Sí, ¿ves? No lo recordaba, pero cuando me ha venido y digo, sí, aquello fue un golpetazo duro. Eso es como ver la chaqueta metálica mientras está delante del sargento, ¿sabes? Sí. Bueno, pues mira, lo he salvado. De momento no vaya a septiembre, vamos a ver. Ahora, la siguiente, a ver qué pasa. Tú si pudieras invocar a un autor del pasado para que te leyera un manuscrito tuyo y te diera su opinión, ¿a quién elegirías? Me daría una vergüenza porque mira, antes de contestarte te voy a dar una anécdota muy chula. Cuando yo escribí el Por hacer a tu muerte compañía, cuando ya acabé la novela, a mí, cuando acaba la novela dices, esto valdrá la pena, Entonces, mi amigo ese que te he comentado antes, que es escritor profesional, Vicente Álvarez, de Valladolid, él me dijo, hostia, pues déjamela leer y yo te comento. Y a mí me daba una vergüenza que al final me convenció y se la envié. Le envío la novela, el manuscrito, y habían pasado 2 meses y el tío no me decía nada. Digo, joder, este tío no se atreve a llamarme para decir, vaya mierda nos ha enviado, ¿sabes? Y en cambio recordaré toda mi vida que me llamó un sábado saliendo del Mercadona y mi mujer conducía, yo iba al lado y estuvimos 20 minutos hablando y ojalá hubiera grabado aquella conversación, porque me la pondría cada noche antes de irme a dormir, para dormir como un angelito. O me dijo, hostia, Albert, tira para adelante, esto es buenísimo, no parece una primera novela, yo he estado de jurado en premios literarios y he leído mierdas comparado con esto. O sea, me vino un subidón de aquellos enorme, ¿no? Pero la vergüenza, el miedo, las inseguridades
que tuve durante esos 2 meses solo las conozco yo. Solo las conozco yo. Entonces, Quedan claro, quedan tres. Termina de contarme esto. Darle alguno de mis manuscritos, alguno de los... Bueno, me hubiera gustado dársela a Montalbán o dársela a González Ledesma o Andreu Martín, que son para mí o Juan Madrid, que son seguramente 4 de los más grandes de la novela negra. Perfecto, perfecto. Y ahora pues vamos con un momento que ya con tu respuesta, ya rozando el sobresaliente, ya me estoy poniendo hasta nervioso yo, porque yo no estoy acostumbrado a dar tan buenas notas, ¿eh? Entonces, yo soy un profesor duro, yo soy duro. Ya te mandaré un jamón para Navidad. La búsqueda en Google que hayas hecho y que hayas dicho, Dios mío, esto lo voy a borrar después del historial porque quien la lea va a decir, este tío está volado. ¿Cuál puede ser para documentarte? Para documentarme. O sea, una búsqueda por ejemplo, en Google. Hay veces que nos documentamos. ¿Qué es lo que pasa a un cadáver cuando en proceso de descomposición llega a los 3 días? Pues este tipo de preguntas que le hacemos a Google y ya ahora pues a las inteligencias artificiales, ¿no? Y que a veces incluso tenemos que enmascarar porque dicen, no, esto no se puede contestar. Bien, en Rencores hay 5 muertos porque el asesino deja un cadáver en cada uno de los sitios históricos de Gabá. Que tampoco hay tantos, pero para 5 muertos me ha dado. Entonces, en uno de esos lugares, porque además el asesino lo deja en un sitio histórico y con una escenografía que tiene que ver con esa época histórica de ese lugar. Por ejemplo, hay un castillo medieval, ¿vale? Pues cuando deja el cadáver en el castillo medieval, la escenografía tiene que ver con alguna de las maneras como se mataba en la Edad Media, para entendernos, ¿vale? Pues aquí aparece un cadáver en un lugar donde aquí en Gabá, en el año 30, hubo uno de los primeros lugares naturistas de España. Era como una especie de masía donde se juntó una serie de gente, naturistas, iban en pelotas, no hacían actividades no naturistas. Yo necesitaba que el cadáver estuviera quemado por el sol. ¿Vale? Entonces tuve que, esto como lo consigo yo, ¿no? Ahí entró Google, ¿no? Cómo buscar la manera de cómo quemar la piel de una persona. Y encontré unos asesinatos en Estados Unidos que a través de una crema determinada que servía para no sé qué, que era como un medicamento, una especie de pomada, aplicándole el rayos UVA de un instrumento de rayos UVA para ponerse moreno, creaba esas quemaduras. Y así, una especie de acelerante, ¿no? Sí, un acelerador, ¿no? Un acelerante. Y eso lo tuve que buscar por Google y lo encontré. Digo, encontré que alguien ya había pensado en cómo matar así, o sea que no era el primero. Sí. La penúltima, ¿eh? Tú si mañana descubrieras que uno de tus personajes ha adquirido vida, ¿te preocuparías más lo que sabe de ti o lo que tú sabes de él? Lo que yo sé de él o lo que él sabe de mí. Sí, tú eres su creador, a fin de cuentas. Sí. Yo creo que no, que ni de una cosa ni de la otra, porque, claro, por ejemplo, con Pruna he estado 6 años. 6 años que Pruna ha estado aquí en la cabeza. He quedado un poco saturadito de Pruna después de 6 años. Pero nos conocemos perfectamente. Después de 6 años de relación, con Julia llevo 8 años, porque empezó 2 años antes. Por lo tanto, nos conocemos mucho. Si cualquiera de esos 2 personajes me lo encontrara cara a cara, yo creo que nos tomaríamos una cerveza, nos pondríamos un disco, porque precisamente tenemos los mismos gustos musicales,
y lo disfrutaríamos. Pero ¿Temerías que alguno de tus asesinos adquiriese vida y fuese por ti o no? Yo creo que no, que cualquiera de esos asesinos vería que yo lo he tratado bien. Y he intentado, vuelvo a decirte, no justificarlo, pero sí ver que todos esos asesinos tienen un background detrás que no ha sido agradable y que joder, que yo no soy ni ninguno somos estamos preparados para juzgarlo, ¿no? Porque tal vez en su situación no hubiéramos actuado igual, ¿vale? Posiblemente el personaje más desagradable y hecho ya con intención que aparece aquí en Por hacer a tu muerte compañía, que ahí sí que hay un personaje desagradable y hecho a conciencia, un cuñado de aquellos cuñados que le escupirías a la cara realmente. Ese sí que no me gustaría encontrármelo, porque de ese sí que podrías esperar cualquier cosa mala hacia ti. Ahora verás tú cuando ya veas los alumnos que yo te pongo el sobresaliente y que roza la excelencia ya antes de la última pregunta. Me dirán, profe, has copiado, eso estaba preparado. Lo que eres un enchufado, tú estás ahí apadrinado por el Leonardo y es lo que está pasando aquí, el jamón, la copita de moscatel y todo esto, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar ya una recomendación ya puedan ser para tus alumnos, para futuros escritores, para gente que venga detrás nuestra, más joven, que a ti te haya servido y que tú, pues bueno, pudiera verse como un error de tu pasado o algo que a ti te ayudó a crecer. Es imprescindible, pero no para escribir, para ir por la vida, el poner pasión en todo lo que hagas, en disfrutarlo y poner pasión. Cuando estás con tus amigos, poner pasión. Cuando estás con la familia, poner pasión. Cuando estás escribiendo, poner pasión. ¿Vale? Eso es lo que te da la satisfacción personal, ¿no? De haber aprovechado, de haberlo disfrutado. Si es que sin eso, la vida es muy aburrida, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier cosa que se hace, hay que poner pasión. Y la escritura, que es un trabajo tan solitario, ¿vale? Pues lo tienes que saborear a tope, lo tienes que disfrutar a tope. Cualquiera que quiera escribir tiene que pensar que la escritura tiene 3 fases. Publicar un libro, vamos a decir. Publicar un libro tiene 3 fases. De esas 3 fases, hay 2 que las tienes que disfrutar a tope. La primera es la documentación, la preparación, buscar la información, documentarte perfectamente, cosa que a mí la disfruto muchísimo porque me gusta mucho escarbar en la historia. La segunda es la escritura, por tanto, mientras escribes lo disfrutas. Una vez acabas el libro, has acabado la corrección, porque después está la fase de la corrección. El libro ya está preparado, ya has acabado las 2 fases de disfrutar. Queda la tercera fase, que es la que no nos gusta a ninguno. Porque una vez acabado el libro se convierte en un producto que hay que venderlo. Y entonces tienes que dejar, que ya no es tuyo. Tienes que dejar de lado tu papel de escritor y convertirte en vendedor. Y eso es horrible. Es horrible porque no nos gusta, porque se come muchísimo tiempo, porque te lo quita a lo que disfrutas, que es la escritura. Pero bueno, es lo que hay, es el sistema tal como está montado. Entonces tienes que intentar que el libro se venda. Bueno, a ver, si al final los que escribimos, los escritores independientes que digo yo,
escribes por satisfacción personal, porque evidentemente en este país vivir de la literatura viven 4, porque es muy difícil vivir de la literatura, ¿no? Pero al menos, si has disfrutado ese proceso, esas 2 fases, se ha vendido algún libro y encima tienes la suerte de que alguno de los que lo han comprado y se lo ha leído te viene y te dice, me ha gustado, entonces el círculo se cierra y ese día te tomas el vermut con berberechos. Pues yo te voy a decir que esta charla me ha encantado, que vas a ser ahí un libro, pieza fundamental en mi experiencia como escritor, en la biblioteca de mi experiencia como escritor, que va a poder enseñar como docente que eres y como escritor que eres el camino a otros que vienen por detrás, y que te agradezco mucho, pues bueno, esa honestidad que resumas y esa sabiduría que nos has trasladado. Pues nada, Leo, yo muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien, que es de lo que se trata al final, ¿no? De disfrutar con lo que haces, lo que estaba diciendo, ¿no? Y si encima pues puedes ayudar a alguien con tus ideas, pues perfecto. Y después agradecerte muchísimo que dediques tu tiempo a dar visibilidad a los escritores independientes, que digo yo, ¿no? Porque es lo difícil, ¿no? Y yo siempre digo que la gente que se dedica a incentivar la cultura, hay que sacar el sombrero y decir chapo. Pues muchas gracias, mi tiempo es el vuestro tiempo es el mío, así que vamos en el mismo bando, y si algún día somos superhéroes, Albert, pues espero que quieras compartir al menos una cerveza conmigo. Piso no, pero una cerveza por lo menos, con berberecho. Para que cuando empiezas con una, habrá más de una, pero bueno. Venga, nos vemos, Albert. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego.